Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Buen día, queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes en este sábado, 3 de agosto. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, hemos de hacer una reflexión. ¿Qué le pasó al rey Herodes? ¿Qué le pasó? Que tuvo de cerca a un gran amigo, tuvo de cerca a Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Herodes, que llegó a quitarle la vida a su gran amigo? Hermanos, hoy yo veo lo astuto que es el enemigo y cómo el pecado, como un cáncer, va echando raíces en el corazón del ser humano y lleva a que el ser humano haga cosas que inicialmente no quería. Como el pecado, como efecto bola de nieve, va avanzando en nuestra vida y nos lleva a cometer los peores errores que nos podamos imaginar. Es que el pecado llegó a la puerta del rey Herodes y allí tocó a su puerta. Resulta que su hermano Filipo tenía una esposa, a Herodías, y Herodes se enamoró de Herodías. El pecado del adulterio, y este pecado fue entrando a la vida de Herodes. Juan el Bautista se lo advirtió y le dijo: no te es lícito, no está permitido. Sin embargo, él, con su corazón dividido entre la palabra de Dios y el pecado, dejó que avanzara y no puso remedio a tiempo, no puso remedio al pecado. Y el pecado avanzó y avanzó a tal punto que lo convirtió en un homicida. Esto nos habla de las consecuencias del pecado. El pecado no es simplemente, hermano, que no estés comulgando. El pecado no es simplemente que mentiste. El pecado no tiene que ver solamente porque estás en adulterio o en fornicación, no te has casado. Hay que ver el pecado desde la panorámica de sus consecuencias. El pecado trae consecuencias. Dice Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte espiritual. Y en este caso, una muerte también física. ¿Hasta dónde se llega el pecado? ¿Hasta dónde puede avanzar el pecado, queridos hermanos? No dejes que no dejes que el pecado avance. Hoy miremos lo que le pasó a Herodes y comparémoslo con nuestra vida. Hemos empezado tal vez un camino de pecado y hoy la palabra de Dios nos dice: detente, alto, no sigas por ese camino. Hoy la voz de Juan el Bautista se levanta para nosotros como se levantó para Herodes. Es pecado, no te es lícito, no está bien.
Pues atendamos a esa voz y a tiempo, ve a confesarte, a tiempo, deja a esa mujer que no es tu esposa porque tú ya estás casado o ella ya está casada por la iglesia. Eso es adulterio. Y si vives en fornicación, deja ya el pecado de la fornicación, confiésate, arrepiéntete, pídele la misericordia a Dios. Y así en cada pecado que estés viviendo, pues corta tiempo. Estás a tiempo, hoy es oportuno, no esperes el día en que ya no haya oportunidad. Hoy hay oportunidad de ponerle un stop al pecado, como lo hizo San Agustín de Hipona y le dijo al pecado, basta en mi vida, no vas más en mi vida, y empezó a vivir en santidad. Pidamos esa gracia hoy de convencernos de la necesidad de conversión que hay y no esperes a que el pecado te arrastre a la muerte, te arrastre con sus consecuencias a hacer cosas que tú no quieres hacer. La gracia del Señor contigo, hoy y siempre, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día para todos.